absolutamente diferente del anterior. Ajá. Van a ver, les voy a explicar después de una manera muy didáctica, hay distintos tipos de terremotos, le doy solamente un adelanto. Una cosa es que se partan las placas y después se acomoden, y otra cosa es lo que pasó acá, que una placa se mete dentro de la otra. La placa de Nazca se mete debajo de la placa sudamericana y después genera determinado tipo de epicentro y determinado liberación de fuerza, que después se lo voy a explicar más detalladamente para que entienda el tipo de terremoto, la geografía en lo que se dio. Pero ahora vamos directamente a las zonas que empezaron a ser afectadas para ir analizando a lo largo del programa una por una, ¿no? También se sufrieron momentos de angustia en lo que se vivieron en el carrillón militar de Pichincha que estamos viendo en Cali, cuando un fuerte terremoto sorprendió a los soldados que se encontraban en formación. Imagínense que estaban en una formación de rutina y los sorprende un terremoto de 7,4, o sea que prácticamente igual que el ocurrido en Venezuela semanas pasadas. Ahí tenemos a los soldados que, la verdad, con semejante sacudida de lo que es la tierra, los debe haber sorprendido. El movimiento telúrico, como les decía, es de una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el territorio de Chocó. Y se sintió con fuerza en Cali y en diferentes regiones del país. Por eso les decía, este es un terremoto donde se parte una placa, es diferente y la verdad que tiene una liberación energética. Ahí estamos viendo en los detalles cómo va cayendo las tejas y cómo se van, digamos, desmoronando todo lo que es esa parte del cuartel militar. Imagino el temor de los soldados al no saber al principio si es un ataque, por supuesto porque es una base militar, o si realmente es un movimiento, en este caso, telúrico. Por supuesto, se extiende la búsqueda de los sobrevivientes y es todo hoy en Colombia, urgencias y tratar, como ya lo habíamos visto en Venezuela, las primeras 24 horas son fundamentales para el rescate de seres humanos con vida. Y por supuesto, como les comentaba recién, en las primeras 24 horas se activan todo lo que es, desde el punto de vista social, los operativos de rescate. Se activan todas las fuerzas. En este caso, el ejército se activa en Colombia en una profunda búsqueda, juntamente con todo tipo de, como les decía recién, de equipos de rescate, bomberos, rescatistas especializados, equipos de búsqueda. La verdad es que todo se activa. Acá sí hay que hacer una diferencia muy importante. Colombia tiene un protocolo de emergencia mucho más aceitado del que veíamos en Venezuela. Tienen también ejercicios que han hecho con la población para este tipo de actividades y la verdad es que por lo menos la lectura que nos llega, y lo vamos a decir en potencial, presuntamente está mejor organizada. Después hay que ver qué pasa con esto cuando las horas van creciendo. El ejército colombiano activó equipos especializados de búsqueda, de rescate, que se desplazan por todo el eje cafetero, Cali, Chocó, para apoyar la atención de emergencia causada por el sismo registrado este lunes en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, que es lo que ellos tienen preparado para este tipo de emergencias y catástrofes sociales. Aparentemente el desplazamiento que se está viendo hasta ahora es bastante efectivo y se está atendiendo en la medida de lo posible las primeras emergencias surgidas por este desastre. Esperemos que todo siga con este nivel de coordinación para, por supuesto, prevenir la mayor cantidad de gente fallecida y herida.
Ya sabemos que en estas 24 horas son fundamentales, sobre todo la movilización de los equipos de rescate, que aparentemente Colombia, por lo que estuvimos viendo, tiene una mejor organización. Se hacen una, por lo menos una vez por año, que es lo que sí tengo absolutamente chequeado, se hace, o cada 6 meses, una suerte de... digamos, de alerta a la población, se capacita a la población, se hace una suerte de simulacro en colegios, en universidades, o sea que algo hay mejor. Como veíamos recién, perdón, ya termino, con cómo veíamos el hecho de todo lo que es el manejo táctico de los equipos, enseguida movilizando el ejército, enseguida movilizando defensa civil y otros, ¿no? Sí, entiendo que el sismo no se puede prevenir, no hay alerta posible. Sí, estaba, y corregime, Martín, si me equivoco, pero acá sí hay construcciones antisísmicas. Pasó que algunas son muy antiguas, algunas no estaban, no eran resistentes a un sismo y de semejante magnitud, y bueno, y por eso colapsaron tantas estructuras. Pero sí acá es como que había un sistema antisísmico, yo haciendo un paralelismo inevitable con lo que sucedió en Venezuela hace 2 meses. Recordás que estaba Venezuela y paralelamente hicimos que mucha gente después decía, no, ¿cómo se puede comparar Japón con Venezuela? No estamos comparando. No. Estamos viendo que hay países que están más preparados, menos preparados, y sobre todo en países donde en Venezuela pasa en un momento muy particular también, sí. Y hay países que tienen más conciencia sísmica y otros que tienen menos conciencia. Un país que tiene latinoamericano, para no nombrar Japón, que después la gente dirá Japón, Chile tiene una conciencia sísmica importantísima, hacen simulacros permanentemente, tienen equipamiento, etcétera, etcétera. Hoy, acá en Colombia, se ve que hay bastante. Después hay que ver qué pasa, si esto se aplica, si esto no se aplica, cómo se aplicó, si se aplicó bien o si se aplicó mal. Porque uno puede traer las herramientas y hay que ver después cómo se maneja un dispositivo en lo que se llama técnicamente y en emergencias psicosociales, por supuesto, una catástrofe humana de esta magnitud. Estos fenómenos no se pueden predecir, son fenómenos que te voy a contar, Danu, es muy particular este fenómeno. Por lo general, los más comunes, los terremotos más comunes, son cuando las placas tectónicas, imagínense esa placa de piedra San Luis que están bordeando las piletas o que andan por ahí, que ponen caminitos, están una placa sobre otra y hace esto, se baja. Al bajarse, libera una energía, que fue lo que pasó en Venezuela, que pasó a 10,5 el epicentro, que es muy cerca de donde está la capa de la Tierra, y esto produce un fenómeno determinado. Fue más superficial el de Venezuela. Exactamente. Claro. Es diferente. Es una placa que se baja de la otra. Sí. Acá tenemos, por un lado, la placa de Nazca y por otro lado, la famosa placa latinoamericana. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá una placa, en lugar de hacer esto, esta placa se va metiendo debajo de la otra placa. Se encastraron. Pensemos que toda esta placa, para que tenga una idea y ser bastante gráfico, que toda esta placa es Colombia y una placa se va metiendo por debajo. Cuando esta placa, que es la sudamericana, aprieta la de abajo por presión, se parte. No sé si me explico, no se resbala, se parte esta placa. Al partirse esta placa, libera, o sea, digamos, el foco de tensión no está cuando se resbala, sino en la explosión de la placa, que eso libera una cantidad de energía. En lugar de ser epicentro, es hipocentro, porque está dentro de la Tierra. Entonces esto libera una cantidad de energía que es realmente, Danu, impresionante, ¿no? Totalmente. Bueno, tuvo una profundidad de casi 100 metros. Por eso. Y esto, entiendo que, si bien yo no entiendo mucho de geología, pero esto hizo que la repercusión del movimiento telúrico fuese un poquito menor, si no las consecuencias hubiesen sido un desastre mayor. Claro, estos fenómenos, mira, para que tengas una idea, son de succión porque se mete adentro. Y se llama intraplaca porque es cuando, digamos, el epicentro donde se parte la placa que se mete debajo. Entonces, de ahí sale la potencia. Por eso son
fenómenos geológicos diferentes, como hablamos, Danu, al principio, son terrenos diferentes y también hay una conciencia de construcción antisísmica muy diferente a la que había en Venezuela. Entonces, 3 cosas para separar uno de otro. Es un movimiento telúrico distinto, con un nombre diferente y con movimientos de placas que una se encaja debajo de la otra, ¿no? Uno hace una subsucción, ¿no? Una cosa que se llama intraplaca, como le decía recién. Lo de Venezuela y la de se partieron como es la forma, digamos, más tradicional. Segundo, el suelo es diferente. Tercero, la construcción antisísmica. Y cuarto, aparentemente, esto lo vamos a tomar con muchísimo respeto, aparentemente vamos a ver de aquí a ahora cómo es todo el desplazamiento que tiene Colombia ante una tragedia humana. Vamos a irlo viviendo paso a paso, son noticias de desarrollo, y acá es clave, Daniela, cómo se maneje la emergencia psicológica y la emergencia social en las primeras 24 horas, que ya lo vimos, que es fundamental, ¿no? Yo siento que hubo una respuesta rápida, que de hecho por parte también de la comunidad internacional está habiendo una respuesta rápida por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos. Varios países ya ofrecieron ayuda humanitaria, pusieron a disposición, y eso es realmente muy importante. Bueno, cifras para poner, para dar, ¿no?, a conocer la magnitud. Bueno, como dijimos, 7.4, hasta el momento 132 fallecidos, más de 570 heridos, edificios completamente colapsados, 61 edificios completamente colapsados, viviendas afectadas. La cifra es superior a 1.500, 18 centros de salud afectados también, 52 escuelas, 18 carreteras, 7 aeropuertos. Aeropuertos con operaciones suspendidas hay 6, así que también estar atento a ello, atento también a los protocolos necesarios, escuchar boletines oficiales, información oficial, bueno, todo lo que tiene que ver con llaves por alguna fuga, llaves de gas, todo lo que es el suministro de gas, todo lo que es electricidad, exacto, todo lo que es combustible también, porque por supuesto las estaciones de servicio tienen todos sus tanques cisterna por debajo. O sea, en zonas de catástrofe hay que tomar una serie de, digamos, de protocolos, y también, que es muy importante, y siempre lo mencionamos, lo que es el factor de la emergencia social. Sí. Ahí hay gente desesperada, hay gente que ha perdido familiares, hay gente que ha perdido partes del cuerpo. Estos dos chiquitos que estaban debajo de los escombros, Dios mío, que los hayan rescatado. Hay que hacer toda una contención psicosocial enorme. No es solamente cuidado que explota la cañería o a dónde llevamos a la gente, sino lo que es la contención psicosocial. Te quiero dar datos que tengo, que me acaban de llegar, que cercano al mediodía hubo, escuche bien, 18 réplicas. La verdad que fueron réplicas menores, entre 1,4 oscilan entre 4,8. Vos me podés decir, es una réplica menor, 1,2 o 4,8 ya no. Pero en, digamos, construcciones que ya están debilitadas, una réplica de 4,8 la termina de destruir. ¿Y esto qué implica? Que la gente se sentía segura, porque aparentemente a veces las fisuras, como esto, por eso destacaba el tipo de quiebre tectónico, muchas veces no se ven tan fáciles las grietas, están como adentro. Entonces lo que vos crees que está bien, en un movimiento de 4,2 se cae encima. Claro. ¿Se comprende? A mí me gustaría medianamente dar 2 o 3 lineamientos, y después los charlemos, para que la gente entienda cómo comienza. Esto comienza a 7:35 de la mañana, y se lo digo porque he estado en este tipo de emergencias. Es una de las peores horas para que pase esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en la casa descansando, la gran mayoría. Esto es, para que tengan una idea, imagínense, 7:34 de la mañana, con una profundidad aproximada de 103 kilómetros según el Servicio Geológico Colombiano.
Para entender qué pasó hay que mirar debajo del continente. Frente a Colombia se encuentra la placa de Nazca, que era lo que le explicaba recién, que lentamente se fue introduciendo dentro de la placa sudamericana. Este proceso se llama subducción, era lo que le explicaba, una placa que se mete dentro de la otra, que no se parte. Este terremoto tuvo una característica muy particular. La ruptura no solo ocurrió directamente entre el límite de placas, sino dentro de la propia placa de Nazca. O sea, lo que se parte, Danu, es la placa que se mete adentro. Claro, exactamente. ¿Se entiende? Sí, sí, no sí, es que sí. baja una a la otra. La verdad que esto también es bastante poco usual, como le decía. ¿Por qué se sintió durante tanto tiempo? Este es otro dato que es muy importante y no es tan conocido. Piense que se sintió, para que tengas una idea, ¿por qué? Porque se combinaron estos dos factores, una alta magnitud y una gran profundidad. La ruptura duró 12,5 segundos, que para un terremoto es una barbaridad. Muchísimo, sí. O sea, por eso destacamos la particularidad de este movimiento telúrico y también... De hecho, estamos hablando de la catástrofe natural más importante que se da en el último siglo en Venezuela. Absolutamente, por eso te digo, 12,5 Exacto. es una barbaridad, ¿no? Terrible, sí. O sea, y aparte las ondas, por supuesto, viajan mucho más rápido y llegó también a sentirse en Panamá y en Venezuela. Sí, sí, sí. Y para irte redondeando, también la profundidad con que se dio este fenómeno telúrico se esparce en una zona muy extensa, por eso este terremoto puede tener su epicentro en un punto determinado y sin embargo sentirse a kilómetros de distancia. ¿Se entiende? Como Sí, es de sí, adentro sí. se siente en varo. La Tierra libera en segundos una energía acumulada durante años. Entender cómo se mueven las placas también permite comprender por qué el terremoto puede sentirse, a ver, Danu, más allá del epicentro. ¿Me explico? Sí, 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 por supuesto. Esto es que sí. importante que sepa que es distinto y por qué se sintió y por qué duró 12 segundos,5, ¿no? Sí, y entiendo también esto que decíamos recién, la profundidad hizo que de repente las consecuencias del terremoto fueran menores de las que podrían haber sido si hubiese sido superficial como el de Venezuela, por ejemplo. Exacto, lo que fue más largo. Sí, sí, Y sí, lo que sí. compromete también es que es 7:32 de la mañana. Claro, en zonas Pero altamente también pobladas. tenemos sí, aparentemente gente más realmente. entrenada y más equipamiento. Hay que ver qué pasa. Y afortunadamente, y como veníamos diciendo hasta ahora, equipos realmente de rescate de Cali se están apresurando, la verdad, más que nunca para poder encontrar gente con vida. Sabemos que estas 24 horas son fundamentales, lo hemos dicho en Venezuela, lo repetimos en Colombia, los equipos se están moviendo. La verdad es que lo están haciendo en zonas muy precisas. Los equipos de rescate de Cali se apresuraron a encontrar sobrevivientes después del fuerte terremoto que sacudiera al oeste de Colombia. Un grupo de personas que bueno, ahí estamos viendo que fueron rescatadas debajo de los escombros que se producen en un edificio residencial y bajo los escombros quedan 2 o 3 personas atrapadas. Bomberos, paramédicos y demás personal de emergencia buscan entre los escombros mientras los excavadores esperaban para colaborar en la operación. Acá estamos viendo las primeras tareas de excavación y de rescate en este edificio residencial. Por eso hablábamos recién de la hora, ¿no? 7:32 de la mañana. Estos edificios residenciales con gente durmiendo están tratando de, por supuesto, de rescatar lo más rápido posible. Y un grupo de personas fue rescatada en Quibdó. La verdad que ahí estamos viendo también otro punto de rescate y la verdad otro equipo. Miren lo que es la gente tratando de colaborar. Las imágenes son de una crudeza tremenda. Se puede percibir el sonido del lugar, los gritos, la desesperación. La verdad es que es conmovedor. Una persona que había quedado atrapada entre los escombros en un edificio que colapsó en este terremoto de 7,4 que afectó la vida de varias personas, por supuesto, y también
varias ciudades de Colombia. Acá estamos viendo las imágenes crudísimas de cómo es el rescate de esta persona y miren cómo aplauden porque la sacan con vida. Este es un cuadro que vamos a ver repetirse durante toda esta semana y esperemos que se puedan sacar la mayor cantidad de personas con vida. Lo que se hace con las imágenes satelitales, Danu, por lo general, es hacer lo que se llaman círculos de catástrofe, ¿no? Que se colorean, etcétera, etcétera. Entonces, desde una perspectiva satelital, uno puede saber cuáles son los focos que necesitan mayor atención. La verdad es que los equipos de rescate no tienen prácticamente descanso, vienen de Venezuela de seguir trabajando. Obviamente que estos equipos de rescate son la unidad 1, son las de primera parte de conflicto, como siempre decíamos, las tragedias humanas. En esta parte se busca gente con vida. Es importante también la experiencia que tiene Israel, que también se sumó, que tiene uno de los equipos más capacitados del mundo. Y quería comentarte esto, sí, porque en toda tragedia siempre hay gente que se abusa. Y lo estoy tratando de decir, sí, eso con las palabras... Lo estaba pensando hace un ratito, digo, ¿por qué esta parte? Danu, con las palabras... me gustaría otra, la verdad. Usted me entiende lo que le digo. Sí. Pero sea diplomático. En Cali, estamos hablando, y le voy a decir, el Alejandro Eder, que es el alcalde, tuvo que poner un toque de queda de 6 de la mañana a 12 de la noche del otro día para que no haya saqueos, para que la gente no vaya a robar a las viviendas que realmente están despobladas porque la gente se fue por miedo al derrumbe. O sea, ¿Cómo se puede tener en la cabeza de ir a saquear e ir a... Estamos hablando, señor y señora, no quiero que se confunda. No estamos hablando de saqueo de alimento porque estoy en una catástrofe humana y no tengo para comer. No tengo para comer, exactamente. Estoy hablando, Danu, de un tipo que va a robar un televisor o a robar un electrodoméstico, que tiene que poner un toque de queda militarizado, no un toque de queda policial, sino poner, digamos, distintas estructuras militares que hagan rondines para que la gente no robe. Realmente es inconcebible. Porque de hecho se estaban dando estos saqueos. Por supuesto. Sí, y tuvieron que militarizar la zona. Sobre todo, Danu, en Cali estamos hablando, no estamos hablando en lugar... ese es injustificable en cualquier lugar. Pero se supone que en un lugar de alta densidad poblacional, como es Cali, o sea... Tiene que haber, o sea, hay alguien que te dice, che, mirá que te están mirando, no les importa nada. Hay gente que realmente se abusa de este tipo de tragedias. Miren cómo está, mire ese edificio. Le pido por favor, ¿cómo puede ir una persona a robar un televisor, a robar un electrodoméstico o cualquier cosa? Porque uno cuando sale, que en definitiva se están yendo por miedo a réplicas, por miedo a un derrumbe, por miedo a... y cómo se animan también a entrar, o sea... Pero aparte esta medida, y lo acabo de chequear recién, esta medida la toman por denuncias de la población, no es que la toman como medida preventiva o como parte de un protocolo. Indudablemente han recibido denuncias de que la gente está robando, porque cuando uno sale, y te lo puedo asegurar porque lo viví, cuando uno sale en una catástrofe de esta magnitud, te puede dar una idea que no es que te fijas donde dejaste el reloj o el anillo de la abuela. Uno sale como puede, porque lo primero es la vida. Y que vaya detrás gente, y que haya recibido el gobierno de Cali, y acá está hablando Alejandro Eder, que es el alcalde, ni más ni menos, que tiene que poner un estado de sitio militar por las denuncias de saqueos. También el objetivo es obviamente despejar la calle y facilitar el desplazamiento para los rescatistas, como decimos siempre. Hay que en estas 24 horas despejar la mayor cantidad de arterias para que puedan, por supuesto, desplazarse los equipos de emergencia. Y que en ese contexto haya gente robando, la verdad, es de una miseria humana meridiana, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, pasa, y también pasó en su momento en Venezuela, en junio. Hay mentes para todo, ¿no, Martín? Y te digo más, para ir cerrando. Y no es que tuvieron que poner 2 personas. Mirá, dice, las autoridades anuncian el envío, y escuche bien, Pasi, de 1000 uniformados adicionales para reforzar la seguridad de la ciudad. O sea,
La verdad es que no es que era 1 o 2 denuncias esporádicas. Para movilizar 1000 efectivos en la ciudad es que los saqueos están a la orden del día. No, por supuesto. Bueno, ya ampliaremos toda y actualizaremos toda esta información, por supuesto. Sí, por supuesto, fue una de las horas, por supuesto, donde más se sintió. Ahí podemos ver algunas de las imágenes y con la potencia que se descargó esta onda telúrica. Mire lo que es las construcciones, a pesar de que muchas son antisísmicas y como bien hablábamos hace un rato, quizás no sean de última generación, pero previene más que nada la digamos, la desgracia humana. En este trágico lugar fue donde más se sintió este devastador sismo. El terremoto de magnitud de 7,4 tuvo su origen en el departamento de Chocó, que fue una de las regiones más afectadas del país. Ahí vemos los graves daños que fueron ocasionados por este movimiento telúrico de una potencia impresionante, quizás uno de los más fuertes, por supuesto, de los últimos tiempos. Las autoridades mantienen todavía la evaluación de los daños y la atención de emergencia. También continúan reportes sobre las consecuencias de este fenómeno. Por supuesto, y cada vez que vamos recorriendo región por región de Colombia, nos vamos encontrando con el drama y con el dolor de la gente. Miren lo que es, este es el turno de Pereira, que quedó prácticamente con gravísimos destrozos. Y lo que más me conmueve cuando estaba preparando esta información es que no solo los equipos de rescate acuden a la ayuda, como pueden ver, hay gente con ropas naranjas o con colores que se destacan porque son de los equipos de rescate, sino, ahí los estamos viendo, sino una gran cantidad de voluntarios, como siempre, la gente, el pueblo, sacando lo que se pueda, una piedra, ayudando, alcanzando quizás un poco de agua al rescatista, esta solidaridad que siempre se imprime en estos casos y que nos hace sentir como seres humanos que no todo está perdido. Habrá gente, sí, que saquea, pero también hay gente que, como la podemos ver acá, que se acerca para ayudar, para alcanzar un vaso de agua, para correr una piedra o simplemente para abrazar a alguien que está quebrado. Eso me parece que también es para destacarlo en estas situaciones tan, digamos, graves que están sucediendo. Por eso decíamos, es el turno de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Los equipos de rescate y los voluntarios se congregaron, como estamos viendo, en los edificios derrumbados, mientras los rescatistas buscan entre los escombros e inspeccionan las viviendas dañadas. El epicentro del terremoto se localizó cerca de San José del Palmar, en un departamento que es noroccidental a Chocó. Y la particularidad que tiene, para que tengan una idea, medianamente, que, bueno, esta es toda quizás la zona donde más se sintió. Esto fue a una profundidad de 36 kilómetros, según informa el Servicio Geológico de Colombia. Hablábamos hace un rato de lo que tenía que ver la profundidad, el cual se gestiona el fenómeno geológico de profundidad, y después cuando sube, con qué potencia sube y genera distintos tipos de destrucción, como la que estamos viendo ahora. Es el terremoto más fuerte registrado en Colombia en la última década y se sintió en gran parte del país, incluyendo Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, como estamos viendo ahora. Pero la verdad, cabe destacar lo que decíamos, ¿no? En esta tragedia, el factor humano, que la verdad es que está presente, y que no hayamos perdido eso. Está bien, habrá gente que se lleva cosas, pero hay gente que trae cosas, trae cariño, trae su corazón y sobre todo la solidaridad, que es fundamental en este momento desgarrador que viven nuestros hermanos de Colombia. Y es importante, ¿no?, destacar que es más la gente que ayuda, que se solidariza, que trae sus manos para esa ayuda tan necesaria,
que esas otras personas que eligen lo destructivo. Aunque sea, Dani, ¿no? lo que decíamos recién, una botellita con agua Sí, o todo, un todo abrazo vale. a una Un persona abrazo. quebrada, Uf. no tiene que ver con lo que No uno tiene tenga precio eso. o con la especialidad que Sí. uno tenga. Sí, Es sí, un sí. abrazo, es darle un poco de cobijo Sí. o tratar de consolar a una persona que ha perdido quizás su casa, un familiar o lo que fuera, o ver su barrio así, aunque su vivienda esté en pie, ver su barrio así, la destrucción, la verdad, es que es muy dolorosa para un pueblo. Punto por punto Sí, a y ver. analizando Ajá. las distintas aristas que tiene una emergencia de esta característica. Sí. Lo primero que estaba pidiendo ahora la Cruz Roja, lo primero que se colapsa, por supuesto, es el sistema de salud. O sea, los hospitales no dan abasto. Que tienen, de hecho, perdón, Martín, un Sí, sí, paréntesis, cómo que no. tienen, de hecho, una doble situación, un doble problema, doble emergencia, porque están afectados por el sismo y por otro lado están colapsados por la cantidad de pacientes que están recibiendo, de personas. Exacto. Algunos no están, lo que se dice en una emergencia, no están operativos. Lo que primero claro. se hace desde el punto de vista, digamos, estratégico, es ver si el centro hospitalario está operativo. Si no está operativo, hay centros alternativos de primeros auxilios. O sea, están los primeros auxilios psicológicos y los primeros auxilios humanos. Por ejemplo, cuando uno hace un plan de emergencia de esta característica, dice, bueno, este gimnasio puede hacerse operativo para hacer un primer paso para, digamos, auxiliar a la gente claro, menor. primeros auxilios. Menor, estamos hablando de una herida, de una desinfección, de todo lo que requiera un tratamiento menor. Pero sí, obviamente el hospital no está operativo, un hospital tiene un quirófano, tiene cosas de alta complejidad que no se puede suplir en una suerte de como sala de primeros auxilios. Entonces está muy bien lo que vos remarcás. Está el hospital, pero ¿está operativo? Está el hospital. Y hago otra pregunta. ¿Hay energía? Hay muchos hospitales, Claro. por supuesto, que tienen energía, que tienen usinas que producen electricidad, pero están operativas. Por ahí la usina se rompió, porque usted puede decir, sí, tiene usina, pero por ahí la usina le cayó, no sé, una piedra encima y no funciona. Hay que ver la operatividad, a cuánto está. ¿Está al 80? ¿Está al 100? Todo esto hay que hacerlo hospital por hospital. O sea, imagínese el cuadro. Gente gritando, gente buscando, como estamos viendo ahí. Ve que toda la gente está muchada. No se ve gente, digamos, sola caminando por la calle. Viendo la situación perpleja, Exactamente. Yo veía recién esa catedral, esa iglesia, digo, qué terrible. O sea, que en cualquier momento colapsa, en cualquier momento se derrumba. Se derrumba porque se cayó una de las torres, sí, donde estaba la aguja central. Ajá. Por eso digo, ¿cuál es la situación? La situación es el miedo y la angustia agrupa. No es que esparce. Si hay una situación, digamos, de miedo, la gente tiende a juntarse. Y el problema es, como decíamos, el análisis que estamos haciendo juntos sanitario. ¿Cómo están el sistema de salud? ¿A cuánto está si yo fuera, digamos, el encargado del operativo? ¿A cómo estamos? ¿Estamos al 40, al 50, al 60? Perfecto, estamos al 60, hay que abrir el otro 40 porque acá, y yo creo que se lo comenté la vez pasada, en Argentina, para que lo vean en otro país, el Hospital de Clínicas, que es uno de los más grandes que tenemos, los pasillos del hospital están hechos de un tamaño para que si hay un conflicto, digamos, de salud muy grave, se puedan poner camas y utilizar esos pasillos como pabellón para internados. Sí. Por eso digo, hay que ver cómo está funcionando. Todavía tenemos 24 horas, no podemos evaluar esto. Hay que evaluar, o sea, acá la prioridad es salvar vida, por un lado. Por otro lado, está también los equipos de prevención, digamos, a futuro. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de donar 15.500.000 dólares, pero ¿para qué? Porque no es que se dona y yo con esto hago cualquier cosa. No, por supuesto que no. Se dona especialmente para 3 cosas: alimentación, albergue y medicamento. Y claro, lo que es asistencia médica. Sí. Entonces ya uno con eso va medianamente armando lo que es el plan operativo de emergencia. Y después tenemos otros lugares que necesitamos, como les decía, no lugares que son de corte asistencial
netamente médico, asistencial psicológico. ¿Dónde ponemos esta gente que no tiene casa o la que tiene y no puede volver? Pensemos, por un minuto le pido que los pensemos todos, los chicos, viendo semejante espanto, porque les puedo asegurar que todo esto después trae un montón de cosas, no solamente lo que ya sabemos que es la hambruna, la contaminación, el sistema que se rompe en las cañerías, etcétera. Después todo esto deja un residual psicológico en los niños, que es tremendo. La parte psicológica, sí. Eso es lo que digo. Las enfermedades ya las sabemos. Sí, tal cual. Pero el curar después semejante situación sociotraumática es sumamente complejo. El miedo de un chico que se le caiga una pared encima, o ver de repente cómo un familiar se le cae algo, todo lo que es el mapa psicológico es realmente enorme y el Estado tiene que proveerle asistencia. Ahora, estamos cubriendo hoy, por supuesto, lo de Colombia y nos duele Colombia, pero esto de los niños lo venimos hablando y para mí son un punto de quiebre, ¿no? Yo veo a estos niños de repente en la Franja de Gaza, lo que sucedió en Venezuela, en Ceuta niños que están solos, varados o que quedaron solos y realmente el trauma que se les genera en una situación o en otra, ¿no? Acá estamos hablando de esta catástrofe humanitaria de origen natural y tal cual, ver un niño que a un familiar, a un papá, una mamá, un abuelo, un tío, no sé, si le cae una pared encima o lo que fuere, es realmente traumático. Te digo, para cualquier niño, y te digo hasta para cualquier adulto, ver a una persona fallecida es muy duro. Y no importa si el conflicto sí importa, ¿no? Pero digo, para, digamos, apoyar lo que vos estabas diciendo y cerrar, en una catástrofe humana natural como es esta, o en una catástrofe provocada como el hombre, como la Franja de Gaza, y le voy a dar un número, señora, que está en su casa, que realmente le va a partir el corazón. En Gaza hay 60.000 niños que no tienen familia. Sí. Entonces hay que pensar en el después también, porque los ladrillos lo podemos poner uno arriba del otro, del raspón nos vamos a sanar, la herida se va a coser, pero ¿cómo cosemos la herida del corazón? De esos 60.000 chicos de Gaza o de acá que van a quedar por ahí sin familia o con un trauma. La resiliencia que tienen que tener, niños que les falta su papá, muchos niños que les falta su mamá, y niños que les faltan mamá y papá. Y Danu, para cerrar, todos sabemos de la deficiencia que tienen los sistemas de salud mental de los países latinoamericanos. Sí. La verdad es que es muy poca la terapia que hay y que uno puede tener acceso de manera gratuita. Hay que pensar en el después emocional de los pueblos que sufren catástrofes, tanto militares como humanas, ¿no? Vieron que hay todo un misterio con el tema de Khamenei después de haber asumido, que no sale en público, y una suerte de rumores que la verdad hacen poner en algunos la duda de qué es lo que pasó con este hombre, si está en un estado de salud determinado. Bueno, todavía no se sabe bien. Pezeshkian, que es quien estuvo reunido con él, declaró este lunes que el líder supremo Khamenei estuvo con él durante aproximadamente 7 u 8 horas y que se encontraba en buen estado de salud. Por eso les decía que acá reinaba la duda si era un problema de salud, si está o no está, porque la verdad que su aparición pública es prácticamente nula. Según informaron medios estatales, Pezeshkian se reunió con Khamenei a finales de julio, al comienzo del tercer año del mandato del presidente, y el líder paramilitar prometió publicar imágenes de Khamenei en el futuro, porque acá pocos creen, entonces dicen, bueno, a ver si estuvo, que muestra imágenes, es lo que dicen.
en la voz popular. En las últimas semanas el presidente de Irán ha dado versiones contradictorias sobre el acceso a Jamenei, a quien no se lo ha visto en público, como les decía recién, desde que sucedió a su padre en el cargo en el mes de marzo. O sea que son bastantes meses sin salir de manera pública. El 21 de julio el presidente afirmó que las interacciones con el líder supremo están aumentando día a día, pero que a principios de agosto declaró que comunicarse con Jamenei era un poco difícil. Según las medidas estatales, la reunión de fines de julio abarcó asuntos militares y económicos, incluyendo la obtención de recursos, la gestión de divisas y el uso de energía, así como las relaciones económicas como socios extranjeros.